claro, y luego ya también con el tema de los Signal, que yo creo que aquí yo creo que aquí se lo curraron. Es decir, tenemos que hacer algo chulo, ¿no? Y además yo siempre digo que Angular tiene una cosa muy chula en general, y es que te venden las cosas como si fuera la quinta venida de Cristo. Es decir, mañana sacan algo y a lo mejor es algo, imagínate que está en Riad o está en Bue, que a lo mejor le llaman de otra forma, y no sé, es como. Te lo venden como. Yo me acuerdo cuando vendieron los Signal en plan de ¡guau! Esto es la revolución. Que realmente yo creo que ha sido la revolución, pero no en el mismo momento. Es decir, porque te lo vendieron de primeras, que va a ser, como digo, la quinta venida de Cristo, pero realmente yo creo que cuando se está viendo es ahora. Es decir, o en estas últimas versiones, por el tema del Zoneles. Entonces, para la gente, también para que pues a lo mejor no esté muy metido en esto de Angular, Alejandro, coméntanos qué es exactamente los Signal y un poquito, que ya lo hemos comentado, pero un poquito resumen de cómo ha ido evolucionando con el tema de los Signal. ¿Qué beneficios nos traen como tal? Lo escuchas en Signals, lo primero que tiene en la cabeza qué cosa es reactividad, Ya ves. fine Es que suena grain, guay. reactivity, ese tipo de El de conceptos, ¿no? Por lo marketing, que le tanto, suban el vamos sueldo, a, ¿eh? El de Angular. Es sí, muy pero bueno. vamos a lo fundacional ahí. ¿Qué Sí. cosa es la reactividad en palabras sencillas, ¿no? En un framework de, es decir, basado en JavaScript que va a ser utilizado por las aplicaciones web. Básicamente, la reactividad es lo que te permite sincronizar el, el estado de la lógica del componente y que permita que notifique automáticamente a la vista sobre esos cambios. Sin objetos que nosotros toquemos del lado de la manera en la que está confeccionado en un componente van a ser reflejados por detrás del telón sin la necesidad que nosotros tengamos que escribir lógica adicional en el lado del template, en el lado de la plantilla HTML, en esas vistas. Y viceversa, si el usuario interactuó con un campo en específico o hizo alguna modificación que nosotros tenemos vinculado directamente a través de señales con la lógica del componente, se hace el proceso pero a la inversa. Y todo esto es gracias a una estructura de datos, que es un grafo de señales, que es el signal graph, valga la redundancia, la manera más sencilla de que pudieron llamarle aquello, y es literalmente un sistema, una estructura que tiene una serie de nodos. Mientras más señales tú declares en tu aplicación, y ojo que no todo es una señal solamente debería ser utilizada para poder declarar una estructura que va a ser de vuelta a la interfaz de usuario. Para cosas internas, para flags, no tener que incrementar el tamaño de ese grafo de señales como tal, porque no es que va a entrar en un detrimento de milisegundos de la aplicación, pero que sí, lo que te va a hacer es algo ineficiente, para lo cual no estuvo diseñado el concepto este de señales. Entonces, el grafo, ¿qué es lo que tiene? Nodos, que son productores, nodos que emiten valores y nodos que reciben directamente esos valores a través de grafos dirigidos y que son acíclicos. Así que un mismo nodo no va a ir a entrar en un bucle ahí con el mismo, sino que la relación es de nodo a nodo. Y un nodo puede tomar ambos tipos de roles también. Puede ser productor y consumidor al mismo tiempo. Hay señales de diversas índoles, hay señales computadas, señales enlazadas también. Es bello lo que han hecho con la API Lo esa han de hecho muy Signals. bien, Y, y esto es lo que permite el fine grain reactivity, del que estábamos hablando antes de la definición como tal de reactividad, que permite que esa comunicación entre la data que nosotros tenemos del componente y la vista se efectúe de una manera súper precisa, sin depender de bibliotecas de terceros ni verificaciones globales. Saben directamente qué es lo que hay que modificar y a un nivel de granularidad extrema, donde no vas a tener que estar cambiando el componente y todos los subcomponentes de manera automática, como ocurre con el tipo de control de cambios Sí, por defecto, que hoy en el día se llama Opus, ¿no? como Eager, Eso. Sí, a sí. partir de la versión 21.2, sino que se hace de una manera muy similar a lo que ocurre con el modelo de OnPush. Además que yo he escuchado, no sé si lo van a no sé si lo están haciendo ya en la 21 o lo van a hacer más adelante,
como que el on-push lo van a poner por defecto. Porque, claro, entienden de que hay gente de que a lo mejor pues no va a pasar aún, digamos, a ese, pues a utilizar Signal o digamos a utilizar lo anterior o el tema del ZoneJS. Hay gente que eso sigue instalando, porque aún no se ha actualizado como tal. Claro, eso también es como un poco compatibilidad al final de, oye, pues mira, vamos a seguir, pero que sepáis que tenéis que utilizar el on-push, ¿no? Es decir, que tengas que detectar los cambios. Aunque bueno, eso es más del Zoneles, pero bueno, eso ahora lo podemos comentar también. Pero es que hay una dirección bien clara que tiene Framework, que es la dirección hacia es Signals, que es la dirección basado en es que yo creo que ahí empezó de, todo como tal. De temporizador como tal, que es el Zoneless. Y no hay forma de llegar a ello si todavía uno tiene el lastre de bibliotecas de Angular. Recuerda, como el tema que tocamos hace un par de años en Angularidades, que muchas de ellas estaban escritas de una forma que dependía del tipo de detección de cambios tradicional, que ahora en la versión, como te mencioné, en la versión 21.2 pasa a ser nominada como Eager, y se espera que en la versión 22, en la versión 23 ya eso vaya a venir por defecto, y se ha esperado tanto tiempo para no tener que romper la compatibilidad con versiones previas, con la manera en la que otras aplicaciones y bibliotecas en el ecosistema de Angular interactúan con la aplicación de uno. Ahora, eso no quiere decir que en aplicaciones nuevas que uno genere desde el principio, empezando una aplicación desde cero, nosotros tengamos que preocuparnos para nada de esto. Uno arranca limpio y se acabó, sin mirar atrás. Pero aplicaciones legacy que han venido incrementando las versiones a lo largo del tiempo y todavía tienen código que no ha sido tocado en un buen tiempo, esas aplicaciones sí necesitan ser capturadas por las esquemáticas de una manera que no rompa la compatibilidad y que no cause un estrés innecesario por parte de los desarrolladores, porque al final eso se traduce en algo parecido en lo que ocurrió con AngularJS y Angular 2, y que logró que React se disparara hacia el cielo en aquella época específica donde Angular estaba tambaleando por el problema de los breaking changes. Además, yo una cosa que me acuerdo de los Signal, y por eso decía, ¿no?, que te lo venden muy bien y luego a lo mejor no era para tanto. Pero claro, en su día yo creo que no se veía mucho la funcionalidad, por lo menos a nivel visual. Es decir, lo que tú podías probar era, vale, lo cambio de otra forma, pues es una forma diferente, ¿no? Es decir, en vez de tener una variable normal o un atributo, pues tengo esto que es un signal, que lo llamas como si fuera una función, ¿no? Para la gente así un poco que aterrizaba con el tema de los signal. Pero claro, realmente, que es un poco lo que tú comentabas, yo creo que donde ahí se ha visto el potencial de los signal es con lo del Zoneles, que lo que decíamos antes también, que Angular tenía como esa mochila, ¿no? Ese ZoneJS, que para la gente un poco no lo sabía, porque claro, esto es lo típico, ¿no? Que ves esa dependencia y no sabías ni para qué servía. Y básicamente, si no me equivoco, ¿vale? Esto a lo mejor me equivoco, pero yo lo entiendo así. Lo que hacía el ZoneJS básicamente es como que cada vez que hay un cambio, una variable o lo que sea, él lo detecta y va como recorriendo todo el DOM. No sé si así exactamente, pero vamos, digamos que es como algo muy pesado. Además, yo recuerdo lo que hace es emitir actualizaciones globales ahí en el Document Model, parchea, a lo mejor para una aplicación así, claro, para una aplicación así, pues dices, bueno, no que pasa nada, pero a lo mejor, claro, y están hablando de temas de empresariales, claro, a lo mejor llega un momento donde tienes un DOM exageradamente enorme y claro, puedes decir, ostras, esto va bastante lento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde los signal se notan y donde realmente está un poco, digamos, ese cambio de paradigma, ¿no? Porque al final, con el tema este del Zoneles, que a mí sinceramente es lo que creo, ya te digo, es lo que yo dije, el clic de decir, vale, están haciendo todo esto de anterior por esto, ¿vale? Yo creo que este es el punto donde querían llegar. Es decir, en la versión X tenemos que llegar a quitarnos el ZoneJS. Y ese día llegó el 21, si no me equivoco. En la versión 21 me refiero. Entonces, claro,
Y ahí fue cuando se estandarizó como tal, como una característica estable. Y bueno, a Sí. partir de la 22, cualquier Bueno, aplicación que empiece desde cero utiliza este nuevo tipo de sí. planificador interno. Ahora, la planificación es interna, el proceso de sincronización que era conocido anteriormente como detección de cambios en el framework, pero bueno, sincronización es una mejor palabra que utilizan en el equipo central de Angular como para poder destacar qué es lo que está ocurriendo con este planificador interno de Soundless hoy en día en el framework, llega para asistir a que el framework sea mucho más liviano, porque no tiene dependencias de una biblioteca de tercero, que ojo, Sound.js en su momento, hace una década, era Sí. Era lo más grande de la canela en vida desde el rama. punto de vista técnico, porque te Exacto. solucionaba este tipo de problemas que hoy en día causa, ¿no? Claro, Pero en aquella época no existía Soundless, no había claro. Bueno, y sería el más library, complicado. Es que estamos hablando de que era otra época. Es que esto parece que pasó ayer. Es que exacto. estamos Y hablando que tuvo tiene que pasar años. una serie de sucesos históricos dentro del framework como para poder arrancar hacia adelante Soundless. Y Angular no es que tengan ellos la posibilidad de estar reescribiendo todo de versión mayor en versión mayor, porque si no ocurriría como el cambio de AngularJS a Angular 2. Ellos necesitan ir a paso seguro, Sí, sin romper lo que había exacto. previamente, y por eso Soundless no se lanza en Angular 13 inmediatamente ya después que Ivy era estable, sino que necesitaban un poco más de tiempo para poder madurar decisiones técnicas y también a la par ir sacando otro tipo de características que eran bien esperadas porque incrementaban la experiencia de desarrollador y incrementaban la eficiencia como tal del framework. Y yo digo que moverse hacia Soundless no es fácil en una aplicación legacy que utilice muchísimo control de detección de cambios que difiera de un push, pero si se utiliza, por ejemplo, la MCP de Angular que contiene herramientas ahí que están todavía experimentales, ¿no? Pero que te permiten asistir en la conversión hacia un push de cada uno de los componentes que no tengan este tipo de planificación, yo creo que lo vale, porque el framework se está moviendo nuevamente en esa dirección. Y Exacto. si no vas con la dirección a la que va el framework, sencillamente tienes mayor cantidad de deuda técnica acumulada a lo largo del tiempo y vas a tener que estar arriesgando el equipo entero tuyo o ti mismo, si tú eres la única persona que trabaja con tu aplicación, en tener que hacer una sobreescritura total de lo que hace unos cuantos años redactaste con Angular. Además que, ya digo, con esto del Zoneles están ahí un poco ahora en transición porque, si no me equivoco, en la 20 te decían, oye, ¿quieres hacer los Zoneles? Te daba como la opción. Y en la 21 ya no te decía, ya no te lo decía, ya era totalmente Zoneles, ¿no? Entonces, claro, es lo que te decía, ¿no? Que también pueden aún la gente, entre comillas, instalar el ZoneJS. Yo lo he visto en alguna aplicación. Es lo que yo llamo un Angular 20, pero no es un Angular 20, es un Angular 15, cosas así, ¿no? Entonces, Sí. claro, por eso digo que lo del tema del Zoneles es ese clic, ¿no? Ese punto yo creo que lo tenían marcado la gente de Angular, de tenemos que hacer esto para mejorar Angular en general. Y ole, también tengo que decir, ole por ello, porque yo creo que era, vamos, es que ya digo, es que ¿desde cuándo está el ZoneJS? Desde Angular, desde el principio, ¿no? Yo creo que está desde Angular 2, o no sé si desde Angular JS incluso, no lo sé. Pero, o sea, es una Yo creo que cosa. es Angular 2. Sí, si mal no Yo creo que recuerdo. fue. Es que en JS no lo sé, pero en el Angular 2, yo empecé en el 4, más o menos. Yo sé que estaba ahí ya. En el 2 no lo sé, pero supongo que sí, porque era un poco Sí, la en el misma 2, en idea. el 2 estaba definitivamente porque en el 2 fue cuando comencé la transición de un proyecto que tenía en AngularJS con Angular 1.5, 1.4 lo componeticé lo migré a componentes que anteriormente se utilizaba el término de controlador para 1.5 y después ahí di el salto a la 2. Lo que me pasó fue en el salto a la 2 a la 4 tuve que migrar hacia HTTP Client. Y ese Es que las es el tipo de cosas migraciones. que Sí. permite que hoy en día tenga una fase de transición bien Es establecida a más. través Sí. de tipo de fase, de experimentar, developer preview estable y que se haga ese tipo de versionado de una manera que no nos vuelva a nosotros ineficientes desde el punto de vista técnico, ¿no? Tiene que estar lidiando con Angular Hombre, como un es, problema y no como una solución a lo que nosotros tenemos que hacer.
Hombre, es que del JS al Angular 2, o sea, eso fue muerte, ¿eh? O sea, fue muerte. O sea, ese cambio, eso es lo que entiendo que también lo harían por eso. Es decir, oye, mira, no vamos a pasar de Angular como lo tenemos ahora a Angular Zoneless. Es decir, vamos a ir poquito a poco y vamos probando, vamos añadiendo cosas, vamos a ir masticando las cositas. Pues ya aquí ya te doy la opción, en la siguiente ya te obligo. Esos pequeños detalles, lo que digo, son cosas de, yo creo que también de experiencia. Es decir, porque esto no es, bueno, mira, lo vamos a hacer así y ya está. Esto es de que se han pegado golpes con esto. Es decir, ya te digo, de esa transición del Angular JS al Angular 2. Yo creo que ahí cayeron hostias, ¿no? Porque la gente que tuvo que... Un framework completamente nuevo, escrito desde era cero, nuevo, así era que otro. no había mucho más que dudar ahí con cuán tectónico iba a ser ese cambio específico.